Esto es un emblema de la nación. Había una humanidad en los médicos, no sé por qué, pero amaban al paciente. Encontraba a la persona herida, pero al mismo tiempo en la otra camilla al que lo hirió. Había una tanqueta que pasaba siempre disparando ráfagas de fusil. Abrieron un hueco allá en la pared, armaron una fiesta. Que lo vuelvan a abrir con los anuncios que se han hecho, que hay un presupuesto, es algo que nos alegra. Estoy aquí en medio de lo que fue académicamente mi casa, el Hospital San Juan de Dios, que no era lo que es hoy, un sitio en el que yo aprendí a sanar, a mirar con sus enseñanzas la enfermedad de frente. Hoy vamos a recorrer estos pasillos donde antes había médicos, estudiantes, enfermos y todo un componente que aportaba en conocimiento y en bienestar a la gente y que hoy ha cedido todo eso para estar sumergido en un silencio impuesto. El San Juan de Dios fue testigo de la independencia, pero no desde el campo de batalla, sino desde sus salas de hospital. Aquí llegaron los primeros heridos de las gestas libertadoras. Aquí se salvaron vidas que luego forjaron la República. Santander entendió su importancia y lo unió a la naciente Escuela de Medicina en 1826, porque sabía que un país sin médicos, pues simplemente no tiene futuro. Desde entonces, sus pasillos se llenaron de estudiantes, sus quirófanos se convirtieron en aulas vivas. No solo se enseñaba anatomía, se enseñaba a ver al paciente de manera integral, al paciente visto como un ser humano y no como un solo caso clínico. Esa fue la verdadera enseñanza que aquí recibimos todos los que hemos pasado por esta sala. El San Juan de Dios no nació aquí, donde caminamos aparentemente entre ruinas. Su origen se remonta a 1564, cuando Bogotá era apenas una aldea de calles tal vez sin nombre y plazas de tierra, y allí se construyó por primera vez un hospital que se llamó el Hospital San Pedro. Básicamente estamos ubicándonos en el centro de Bogotá. Era un pequeño hospital, muy simple, modesto, pero en ese momento imprescindible. Ya en 1635, con la orden de San Juan de Dios y la administración de estos curas, le llegó el nombre, Hospital San Juan de Dios. Y ahí comienza esta historia. El Hospital San Juan de Dios es una pieza clave en la historia no solamente de Bogotá, sino de Colombia en general. La institución del San Juan de Dios se remonta a la época de la colonia, cuando funcionaba muy cerca de la Plaza de Bolívar, y hace aproximadamente unos 100 años se trasladó a estos nuevos terrenos, en donde comenzó la construcción paulatina por etapas de nuevos edificios que albergarían las funciones del hospital. Es un conjunto arquitectónico, pero sobre todo es un conjunto social, de significados, de memoria, de tradición, de diferentes mensajes que hasta aún hoy en día han sobrevivido y están plasmados en cada uno de sus espacios. Esto es un emblema de la nación y obviamente no es solo de Bogotá, no es solo de la ciudad, sino de todo el país que reconoce que aquí pues, se ha formado la gente, se ha construido salud, ciencia, tecnología, etcétera, y pues la gente lo aprecia muchísimo. La cantidad de personas que transitaron por el San Juan de Dios, tanto pacientes como funcionarios de la misma organización, le han impreso todo un sistema de mensajes y memoria que constituyen esto como un enorme patrimonio de Bogotá y de Colombia. La práctica médica, la historia de la medicina moderna, digámoslo así,
comienza en un periodo en que el hospital se vuelve el sitio de enseñanza, pero incorpora una serie de prácticas que son muy parecidas a las del reglamento militar, digamos, ¿no? Una cosa muy normativa, muy reglada, y entonces eso empieza desde el siglo XVIII, XVII, XVIII en Europa y se incorpora en prácticamente todos los países. Muchas técnicas que salieron de esta escuela. La maniobra de Peñalosa, la bolsa de Borraes, por supuesto muchos elementos, las espátulas de Velasco que reemplazaron los forceps, todos esos elementos sin duda aquí, y obviamente podríamos pasar tantos años como tiene de historia esta absolutamente asombrosa entidad, podríamos pasar hablando de lo que aquí se hacía. Cada uno muchas veces se lleva de la casa cosas, plantas, digamos, hojitas, para hacerle a ellos las agüitas, para echarle, digamos, en las heridas, todo eso. Los mismos médicos me decían, Florecita, venga, mire este paciente que tengo que está pero feo. Entonces yo le digo, muestre a ver. Ah, no, eso es fácil, eso es una úlcera. Pero sí será que podemos hacer porque está muy profunda. Rellenémosela. ¿Cómo hace que rellenemos en la Florecita? Con harta panela y con un apósito grande, grueso, y póngale ahí. Y tenía que curarse porque los parapléjicos eran los que más llevaban al hospital en una forma como que daba tristeza el desaseo. No decían sucios, sino el desaseo que tenía la familia. Y como era parapléjico, pues ahí los tenían ahí, medio le daban la comida y le quitaban la sonda, tal cosa, y así. Pero los médicos eran, digamos en ese tiempo, yo no sé, como que eran más inteligentes para... No, exacto, que no tenían recursos, pero lo hacían, y pendiente de muchas veces ellos sin almorzar. Nosotros teníamos turnos que sobrepasaban las 24, 48 horas, pasábamos toda la noche sin dormir, trabajando en esas áreas de urgencias un fin de semana, y al otro día uno tenía que estar perfectamente bañado, afeitado, con la blusa limpia. Cuando se dormía, cuando había tiempo. Cuando se almorzaba, cuando había tiempo. Este era el pabellón San Lucas. Todos los médicos de la Universidad Nacional que rotamos por aquí sabemos lo que significaba el pabellón San Lucas. Digamos que en cualquier parte podría identificarse como una antesala de la muerte. Aquí era un reto a todo nivel. Aquí nunca, yo creo que eran pocas las caras alegres de los pacientes, porque sabían que cualquier fallo, en cualquier momento, el paciente podía deslizarse hacia la muerte. El área de urgencias. ¿Quiere urgencias? Todo esto en componente era, obviamente, un servicio amplio que, como digo, funcionaba 24 horas al día. Patología en el segundo piso, laboratorios, venían obviamente todo lo que son los componentes quirúrgicos, las aulas docentes, cada una de las especialidades en un piso de ahí hasta arriba para completar justamente un conglomerado de pacientes hospitalizados. Pero también había otra cosa curiosa, y era que uno, por ejemplo, en urgencias encontraba a la persona herida, pero al mismo tiempo en la otra camilla al que lo hirió. Entonces y tocaba atenderlos por igual. Claro. Tocaba atenderlos por igual. Sí. Pues obviamente uno nunca miraba si sí o si no. Y cualquier conflicto entre ellos, pues obviamente se amilanaba frente a eso. Urgencias, sin duda, nos marcó la vida a muchos. En la parte de atrás quedaba la unidad mental, quizás una de las principales unidades mentales que atendía de manera integral pues todos los pacientes con alteraciones desde el punto de vista psiquiátrico, emocional, con una hospitalización día, también con una hospitalización en la tarde, y por supuesto un área en la que se formaban los especialistas, los principales psiquiatras, o mejor, los psiquiatras del país. También pues obviamente servía de área para la rotación, de área para que rotaran, como digo, no solamente estudiantes de medicina, sino de otras disciplinas relacionadas con la salud. Lo mismo en estas áreas. Este edificio, que forma parte, digamos, de casi la iconografía
de lo que es el Hospital San Juan de Dios en cuanto a imágenes que se conservan. Hasta último momento albergó el laboratorio de inmunología, el Instituto de Inmunología del profesor Manuel Elkin Patarroyo. La declaratoria como bien de interés cultural abarca la totalidad del terreno, todo el predio dentro del cual se encuentra el conjunto hospitalario, que al interior de este terreno hay 24 edificios. Existe algo denominado el Plan Especial de Manejo y Protección, o PEMP, por su sigla, PEMP, dentro de la cual hay una clasificación y una caracterización de los edificios en diferentes niveles de conservación. Lo mudaron de sitio varias veces, cada vez más grande, cada vez más esencial, hasta que en 1926, en una Bogotá ya moderna y palpitante, encontró su hogar definitivo en este entorno, que es lo que se llamaba o lo que se conoce como la Ortúa. Alguien dijo que aquí a espaldas de la Ortúa había un lote, un potrero ahí que habían estado averiguando y no tenía dueño, no habían averiguado un catastro y no resultaba ningún dueño ahí. Se orientó entonces que una familia se asentara ahí contra la pared del hospital, una señora que llamaba Rosa Buenaventura, que murió hace poco. Esa fue la primera persona que se instaló ahí. A partir de Rosa Buenaventura, entonces todas las casitas se fueron pegando contra la pared del hospital hasta la carrera décima, la esquina de la carrera décima. Y luego vino las otras etapas, digamos la etapa de cubrir toda esta parte sur del barrio, que es la calle Cuarta, la calle Quinta. Y la última gran asentamiento o toma se hizo en la mitad del barrio, que eso es lo que se conoce como el Viernes Santo Sangriento, porque hubo pelea con la policía y hubo muertos y hubo destrucción de parte de la policía de todas las casetas que se prefabricaban y se llevaban y se instalaban en el sitio donde iba a quedar la familia. Desde entonces es aquí en donde el hospital floreció, en donde tuvo su máxima existencia y en donde hasta hace algo más de 15 años sencillamente empezó a dejar de respirar. Pero fue una vida muy hermosa porque tuve ese don. Para mí, yo digo que era un don, amar al enfermo y hacerlo reír. Cuando mataron a Bernardo Jaramillo, había una tanqueta que pasaba siempre disparando ráfagas de fusil o ametralladora. Y entonces cuando pasaba, nos botamos en un murito que había y el muchacho de aquí no quedó protegido por el muro. Y le entró una bala y le destrozó todos los intestinos, toda cosa. Y le hicieron cirugía de abdomen abierto, me acuerdo. Y duró como 8 días, entonces quedó muy cerca uno de los lavamanos y tomó agua y dice que se murió por eso. Las curaciones. Resulta que yo tuve como unos 4 parapléjicos que pues la gente que no conoce cree que no, úlceras así en la colita. Y era la única que se ponía guantes y tapabocas y me robaba de la casa la panela raspada, me llevaba escondida. Y lave bien esas heridas y échele panela y póngale. Al mes o menos del mes ya estaban curaditos. Yo tenía por ahí como 8 o 9 años y yo fui a prender un reverbero que habían comprado en mi casa porque había escasez de gas. Entonces yo fui a prender el reverbero y tocaba apretarle una tapita y a mí se me olvidó taparla y la gasolina me brincó a la mano derecha. Me quemé la mano, pero allí me hicieron un tratamiento. Me acuerdo que utilizaban unas gasas que llaman gasas afuracinadas y otros medicamentos que también preparan ellos ahí en el Instituto Farmacéutico. Y gracias a Dios, pues a mí no me quedó cicatrices en mi mano. Después tuve un paciente que lo quise mucho, que era de Bavaria. Y lo tuve, digamos, enyesado. Una patica sí y otra no. Y él era amoroso porque tenía como 5 mujeres que llegaban a visitarlo. Entonces a mí me tocaba salir, decir, no, él no puede porque tiene el médico adentro.
está haciendo el tal examen. Mientras salía una, y la llevaba ya a la sala principal, que era de los ascensores hacia allá. Antes de empezar el otro, digamos, en la otra sala, había una salita pequeña donde llegaban los familiares a esperar, los que no podían entrar a ver los pacientes. Y su merced le alcahueteaba Todo. Tenía uno un problema, acordémonos, 24 de diciembre, 31 de diciembre, Días de la Madre, aquí. Ojo, estábamos en San Juan de Dios. Se vivían, digamos, elementos muy emotivos con los pacientes, había pues obviamente espacio para la celebración, generalmente por esa época se daban las salidas que tocaban para no dejar a los pacientes aquí que no tuvieran muchos, desafortunadamente no tenían para dónde irse, entonces les tocaba aquí. Pero había un algo, y es que nada más dramático que un fin de semana o un fin de año o un 24 de diciembre, después de las 12 de la noche, el hospital se reventaba. Aquí llegaban todos los heridos, aquí llegaban todos los casos de violencia o no violencia. El día que me emocioné tanto y lloré fue cuando vi mi paciente que le digo, el español. Un español que pasando por allá, creo que fue por el lado por donde pasaba el tren, hacia allá del norte, y él se le fue a atravesar y el tren lo cogió por la mitad y lo mandó con carro y todo. Pararse de su cama después de 1 año, 2 meses. Lo vi y me echó el brazo y me abrazó y lloró conmigo y yo lloré con él. Y lo vi que ya daba pasitos. Entonces yo creo que después de ver un ser que era que sus piernitas no le servían, estaba todas, como dice, todo el cuerpito, y saber que después de 1 año y pico verlo parado y era un hermoso, hermoso. Entonces era todo, eso es lo que significa una salud para el pueblo. Es simple, sí, hay que pagarla, pero es que el Estado también debe acudir a atender ese tipo de necesidades. Había una humanidad en los médicos, no sé por qué, pero amaban al paciente, que es lo importante en un trabajo, amar, no sentirle asco a un paciente, si somos humanos. La declaratoria como bien de interés cultural es del año 2002, hace ya más de 20 años, momento en el cual el conjunto arquitectónico del Hospital San Juan de Dios adquiere entonces una serie de connotaciones de conservación sobre el manejo que se le debe dar a estos espacios, sobre la necesidad de recuperar las edificaciones y sobre todo de prestarle un servicio a la sociedad. Pero a mitad de siglo, 1948, viene una misión norteamericana y esa misión impulsa el movimiento de Estados Unidos, el paradigma del edificio del Hospital Universitario Monobloc, se llamó así. Y ese es el resultado entonces del edificio central, que se construyó entre el 49 y el 52. Eso permitió que la universidad desarrollara todas las especialidades médicas en ese periodo, entre los 50, los 60 y los 70. Todas las profesiones de la salud se fortalecieron o se crearon incluso, pero eso también implicó que el hospital empezó a ser cada vez más grande y necesitar cada vez más recursos. Había una situación y es que los servicios eran sostenidos fundamentalmente por el trabajo de los residentes. Los residentes eran los estudiantes de posgrado, como nos contó Carlos Francisco. Y entonces, pues se les daba un estipendio que era muy poquito, pues por lo menos para que tuviera cada mes unos ingresos mínimos. Y entonces empezó a atrasarse el pago a los residentes. Uno de ellos se quejó fuertemente y por esa queja entonces no lo querían graduar. Un estudiante de otorrinolaringología. Y entonces los estudiantes, ya estaba la Asociación Nacional de Internos y Residentes, decidieron acompañar al compañero y decir, hombre, no, pues vamos a hacer un paro hasta que se resuelva no solamente el caso del residente, sino la situación de todos. El hospital está cayendo en su presupuesto, la beneficencia con Dinamarca no alcanza a cubrirlo. Y para esa época entró de decano el profesor de patología, Guillermo Ferguson, pues que él era también muy crítico del sistema de salud porque decía que era un sistema que había separado dos mundos. El mundo de la seguridad social, que tenía unas condiciones pues, de los trabajadores que cotizaban, y el mundo de los pobres, pero aún así pues tenía una cantidad de problemas de financiamiento.
Entonces él proponía que el Hospital San Juan de Dios fuera adscrito a la Universidad Nacional con un presupuesto de la nación y complementariamente la beneficencia entonces financiara lo que pudiera financiar. Bueno, eso lo venía planteando, entonces cuando se produce la crisis ya económica muy fuerte, esto fue en mayo de 1975 precisamente, entonces el profesor Ferguson, que había sido nombrado en febrero, dijo, es que compartimos esa posición, hay que hacer una gestión con el gobierno nacional, distrital, departamental, lo que sea, para financiar públicamente el hospital y entregárselo a la universidad. Los estudiantes tomaron esto, empezaron en el paro, 14 días estuvieron en paro y entre el 28 y el 30 se tomaron el edificio central diciendo, hombre, cerramos urgencias, atendemos los pacientes que están y presentamos un pliego al gobierno nacional. Y ese pliego implicaba eso, financiamiento, administración por parte de la universidad, obviamente una mejora de los salarios, tanto de trabajadores como de residentes, que los profesores estuvieran tiempo completo y no tuvieran de estas cosas, y que se acabara una figura de pensionados, se llamaba así. Pensionados era un piso para pacientes particulares que atendían los profesores. Y entonces había diferencias internas entre la atención de los particulares y la atención de los pobres que llegaban. Eso tampoco era aceptable. Bueno, se produjo este momento, pero en el gobierno en ese momento del presidente López, ¿sí? López Miquelsen, entonces se hizo una mesa de negociación, incluso donde estaba el ministro de Educación, el alcalde, el rector, bueno, todos, el decano Ferguson, y se estaba llegando a un punto de resolución y por alguna vía distinta a la negociación, pues los estudiantes al momento de cerrar y quedarse dentro del hospital fueron rodeados por alrededor de 500 policías y IPM, la policía militar. Entonces no les dejaba entrar víveres para permanecer aquí. El barrio vecino del Policarpa fue muy solidario con los estudiantes porque ellos también habían sido solidarios con ellos. Ya sea un paro, ya sea un mitin de protesta, siempre el barrio acudía solidariamente a estar con los trabajadores, los médicos y los estudiantes del hospital. Así fue que en el año 75, con una de las huelgas grandes que hubo de médicos y trabajadores del hospital, pues el barrio se solidarizó en algo que es muy significativo para el hospital y para nosotros. Es el famoso matrimonio que nos inventamos en ese tiempo, que vistieron una pareja de jóvenes, una muchacha muy bonita además, y un joven que no era precisamente del barrio, sino del otro barrio, sino creo que eran novios. Entonces se vistieron de novios, ella con su traje blanco, el de frac. Hubo un sitio de la policía hacia el movimiento huelguístico del hospital que se tomaron las entradas, y entonces ahí sí, como dice, el que salía, pero no podía entrar. Y ya llevan como 2 días sin víveres, sin alimentos, y creo que el agua también la habían quitado. Entonces se dijo, no, pues hay que buscar la forma de pasarles ayuda solidaria. Entonces cuando la idea de, no, inventémonos la fiesta, estando en la fiesta se hizo un hueco en la pared para poder pasar las cosas que los huelguistas necesitaban. Entonces los novios llegaron como a las 10 de la mañana y lo que siguió fue pues la música y la entrada de regalos. ¿Qué eran los regalos? Pues ollas grandes con comida envuelta en papel de regalo o cajas con víveres envueltas en papel de regalo. Eso comenzó a las 10 y terminó como a las 4 de la tarde cuando la policía se dio cuenta que era una farsa de parte nuestra, de que no había tal fiesta, sino que era para entrarle comida a los huelguistas. Y ahí pasó lo del cuento de que llegó el gato y terminó con la fiesta de los ratones. Abrieron un hueco allá en la pared, armaron una fiesta de un matrimonio y toda la cosa para poder entrar los víveres. Y eso, pues obviamente los estudiantes lo agradecieron muchísimo. Una de las condiciones más importantes que hubo en el barrio fue la de salud y la de solidaridad, que tiene que ver con las luchas del hospital, una y la otra. Entonces, como había heridos, como había niños y viejitos asfixiados por los gases y toda cosa, entonces el puente principal era llevarlos a la parte de urgencias y ya sabían que eran del barrio y los atendían, digamos, de forma rápida. Pero estando en ese proceso, pues, de mantenerse hasta la negociación,
no sé qué noticia fue la que llevaron, que estaban preparando no sé qué bombas molotov, no sé qué. Entonces la policía recibió la orden de entrar y se llevó una buena parte, más de 100, 126, una cosa así es el número. Y como el profesor Ferguson entró también a decir no se los llevan, pues se lo llevaron a él también. Entonces estuvo preso también el profesor Guillermo Ferguson con los estudiantes, una situación muy, muy crítica. Pero de alguna manera eso conmovió al país, porque eso fue precisamente la huelga de las batas blancas y toda la cosa. Entonces hubo una decisión de, obviamente, soltar a estos muchachos, toda la cosa, pero la decisión final no quedó bien resuelta, porque efectivamente se entregaba a la universidad al hospital, pero sin recursos. No se decidió entonces la partida presupuestal y la universidad pasó un año y al segundo año dijo, no, yo no puedo seguir con esto. San Juan de Dios fue mi hogar, digamos todo para mí. Para nosotros, nuestra protectora siempre ha sido el hospital de San Juan de Dios, con lo que significa la solidaridad y todas las luchas que ellos han dado y que nosotros han dado. Por ejemplo, el gran golpe que se nos dio fue haber cerrado el hospital, un hospital que era el más importante no de Colombia, sino de Latinoamérica, que eso pues nos afectó directamente a todos. Ya no teníamos ahí directamente que llevar al herido ni al enfermo, sino buscar en todo Bogotá a ver quién nos atendía, sobre todo en muchas peleas que después hubo en el barrio, que hubo que buscar por todos lados la forma de que atendieran a nuestros enfermos y heridos. De verdad, esa era mi vida. Para nosotros, los que tuvimos el honor de estudiar aquí, el San Juan era una catedral. Sus muros no albergan solo enfermos, no albergaban solo enfermedades, sino generaciones enteras de soñadores con batas blancas. Pero ni las catedrales son eternas. A finales del siglo XX, el San Juan empezó a enfermar, no de virus ni de bacterias, sino del peor mal que puede sufrir una entidad como esta, el olvido estatal. Las crisis del sistema de salud, la negligencia, lo fueron carcomiendo hasta que en el 2001 se firmó su sentencia de muerte. Lo cerraron, lo dejaron como si la historia misma pudiera tirarse al abandono. Lo vi apagarse, lo vi resistir en huelgas y en protestas, lo vi mendigar por su supervivencia. Lo que antes fue símbolo de grandeza médica se convirtió en un fantasma de ladrillos. El San Juan de Dios se resiste a ser solo un recuerdo, declarado Patrimonio Nacional. Aún hay quienes luchan por su resurrección, por devolverle su voz, por restaurar cada una de sus heridas, porque un hospital no es solo un edificio, es la memoria viva de quienes han sanado y de quienes han sido sanados. Y mientras haya quienes lo recuerden, quienes lo defiendan, el San Juan no morirá. Algún día sus salas volverán a llenarse de pacientes y naturalmente de médicos y de profesionales y de estudiantes de la salud con la misma pasión con la que nosotros recorrimos sus pasillos. Ese día, Bogotá y el país habrán saldado una deuda con su propia historia. Esto, que hoy son paredes, también tiene esperanza. Y por supuesto, una esperanza que está ligada a esa historia que se niega a morir. El cronograma de las distintas obras nos va a permitir hacer por lo menos una primera presentación de todos estos edificios, ¿cierto? Porque es que no es solamente el edificio central en ese agosto del 26, ojalá un poquito antes precisamente, porque en este momento hay 13 edificios en obra. Ya se entregó uno que es 14 y esperamos avanzar en obras en 3 más entre 2025 y 2026, así que tendríamos allá bastante avanzado. Y el edificio central, que es la joya de la corona, insistimos en eso, va a estar seguramente en la fase de reforzamiento estructural que se requiere, obviamente, y va a demorarse un par de años, hasta 3, en toda la adecuación de los espacios para que vuelva a ser el centro de urgencias, trauma y especialidades médico-quirúrgicas, que fue donde se formó mucha gente, donde se atendió mucha gente. Entonces, digamos que en el 29 estaría uno pensando que estaría terminado todo el conjunto. Estas áreas demuestran que sin duda este hospital sigue vivo. Aquí las autoridades, tanto el distrito, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, por supuesto, todos los componentes de patrimonio han entendido la importancia y han empezado a reconstruir esto.
Adentro hay unas áreas ya absolutamente habilitadas desde el punto de vista funcional. Una reflexión importante que involucra al Hospital San Juan de Dios es la noción que se construye en torno al sentido y el significado del patrimonio cultural. El Hospital San Juan de Dios últimamente ha estado en las noticias y desde hace varios años el proceso de definición de qué va a suceder es algo que nos interesa a muchísimos. Y sin embargo, en el fondo de todo eso está la discusión de qué es patrimonio y por qué lo valoramos. Allí contaba con muchos beneficios para las comunidades, especialmente las más necesitadas de nuestra ciudad, no solo, sino también de otros departamentos que también llegan personas ahí a que fueran tratadas en diferentes especializaciones. Que todavía el materno infantil, creo que ese estaba dentro de la estructura del Hospital San Juan de Dios, sino que al abrir la carrera 10ª dividió este hospital. Ese edificio es el Instituto Materno Infantil, que originalmente formaba parte del mismo globo de terreno hasta que se amplió la carrera 10ª, lo cual claramente pues generó esa partición, esa separación y el obstáculo o la barrera para llegar al otro extremo del conjunto hospitalario. Efectivamente sigue en funcionamiento, sigue prestando el servicio desde hace décadas, atendiendo maternidad, partos, atención a menores de edad, niños muy pequeños, y está por supuesto el proyecto de intervenirlo, restaurarlo y actualizarlo para que preste un mejor servicio a la sociedad. Que lo vuelvan a abrir con los anuncios que se han hecho, que hay un presupuesto, es algo que nos alegra. Es más, ponerlo, yo he dicho siempre que el significado de un hospital tan importante debe ser orgullo nacional para todos. La ley 735 de 2012, imagínense, hace ya 23 años, ordenó que se recuperara, pero además como hospital universitario. Y entonces yo digo ahora, ese hospital debe convertirse en un orgullo nacional y meterle en la conciencia a las nuevas generaciones que eso nunca puede volver a pasar, de que en Colombia cierren un hospital que es del pueblo, que es de los sectores populares.